¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Gracias por sus comentarios, gracias por sus críticas. Tenemos un tema que tiene que ver con la diferencia de opinión profunda entre los diferentes rostros de la derecha que están disputándose el control de la narrativa. Pero antes de entrarle de lleno al mismo, responder algunas de sus valiosas eh, preguntas, de sus valiosos cuestionamientos, críticas al, a la cápsula que subimos de 10 minutos de análisis. Hay algunas personas que nos dicen el fútbol no es política, el fútbol es política. Tan solo chequen quiénes son los dueños del fútbol, qué intereses están detrás del fútbol. El fútbol es una herramienta más de la política. Desde hace muchos años así se maneja, no solamente en México, sino en el mundo entero. Ha sido herramienta, arma, incluso para lavarle la cara a dictaduras tan brutales como la Argentina de 1978. El propio César Luis Menotti, el flaco Menotti, que en paz descanse, contó muchas anécdotas verdaderamente de miedo de cómo se desarrolló esa Copa del Mundo que terminó ganando la Argentina de el gran Mario Kempes, pero que siempre tuvo, por supuesto, esa sombra que denunciaron otros de los participantes de la presión militar como tal. Y en muchas ocasiones se han presentado situaciones en donde la política toma el fútbol para distraer a la población. Felipe Calderón Hinojosa abiertamente dijo que se planeó la toma de Luz y Fuerza del Centro en el marco de un partido de la selección mexicana de fútbol que iba a mantener distraído a la población y que al otro día iba a robarle, por supuesto, también atención a ese hecho en la prensa. El tema del debate que incluso provocó que Carlos Albert saliera de ESPN, cuando Carlos Albert cuestionó que Televisión Azteca mantuviera un partido de la Liga Mexicana cuando iba a haber un debate de nuestro país y la intención por parte del dueño de TV Azteca era distraer la atención de ese debate porque así convenía a sus propios intereses. Así jugaba él para apostarle o apoyar al poder en turno. Y esos son simples ejemplos. Hay personas que nos preguntaron, bueno, que nos cuestionaron también, nos dijeron, es que no sabes de fútbol. A ver, yo no estoy hablando de estrategia. Yo no estoy hablando de la línea de tres o la línea del 4-3-3 o del famoso rombo o del cuadrado que mandó Jardiné en la media cancha o si juegas con dos nueves o juegas con un nueve o nueve y medio o si de repente tus dos laterales suben de tal forma que necesitas un contención pétreo y el contención de al lado juega un poquito más retrasado o juegas precisamente con un contención fijo y un ida y vuelta constante que respalde la llegada de tus dos volantes y tus laterales se mantienen más que nada uno atrás del otro y no suben recurrentemente sino de manera intercalada. Nadie está hablando de eso. No estamos hablando de si el portero tiene que jugar como líbero para darle una salida constante o si la salida tiene que partir desde el central y el central tiene que jugar muchas veces como contención cuando el equipo avanza. Nadie está hablando de eso. Estamos hablando del influjo político y la influencia política y la corrupción que hay en el fútbol mexicano. Y hay personas que nos dicen, es que son inferencias o conjeturas, Jesús, no, son hechos, son hechos. Y hay que dejarlo en claro. A través de la historia del fútbol mexicano se han dado a conocer muchos hechos de corrupción que han sido tapados por la prensa, que han sido minimizados por la prensa, que han sido desviados por la prensa y que eso tiene que ver porque obviamente es parte de una estructura de poder y en ella Televisa juega un papel determinante, así como ahora lo juegan FEMSA, lo juega Cemex, por supuesto, metiendo mucho dinero en el fútbol mexicano y por lo tanto teniendo los beneficios que esto genera, así como también la complacencia y la dependencia de los árbitros en torno a los dueños de los equipos de fútbol, lo cual no es sano en ningún lado, así como también es un hecho que el patrocinador de la liga es Grupo Caliente, que es una casa de apuestas manejada por una de las familias más cuestionables en el aspecto político, como son los Hank, en pocas palabras. Eso no son inferencias. No son tampoco inferencias cuando hablamos, por supuesto, que hay un penal a Cruz Azul que no se le marca y uno a favor del América, y que sí se marca, y que a final de cuentas, se replica con el Atlas anteriormente, con el Monterrey siendo Atlas protegido de los árbitros, en fin, sí son casos que se dan, acusaciones de jugadores que abiertamente ya retirados te decían tal compañero se tiró, tal compañero se perdió. Ajá, sí, no son inferencias, son hechos, lo que pasó en el 85, lo que pasó con los cachirules. Y hay periodistas que se han atrevido a dar a conocer la corrupción en fuerzas básicas, la corrupción en el tema de las contrataciones, un gran trabajo del cártel del Gol, por ejemplo y algunos que se atreven en deportes a hacerlo los hacen a un lado.
lo segregan completamente. O sea, no son inferencias, son conjeturas basadas en hechos que se van dando. Entonces, es diferente. Cuando me dicen es que tú nunca pateaste un balón, sí lo pateé, lo dejé incluso por jugar, por dedicarme al periodismo, por jugar al periodismo. Pero bueno, es parte. Nuestra intención, como siempre se ha dicho, no es colonizar a nadie. Cada quien tiene derecho a pensar lo que guste. Para mí el fútbol sí es política y sí juega un papel determinante la política en el fútbol. Y el fútbol mexicano es corrupto. Y es corrupto desde la simple lógica que las personas que lo manejan no tienen la transparencia necesaria para poder hablar de una honestidad total y muchos de los intereses que están alrededor del fútbol se determinan con base a los intereses, con base a lo que piensa un grupo en particular. Ahora, algunos más, pero que siguen siendo los que reparten el pastel. Entonces, hay acusaciones de equipos que preferían perder finales, por ejemplo, en la primera el caso de Toros Neza o Zacatepec, que también era el mismo dueño, ¿no? ¿Para qué? Para que era más fácil ganar dinero con la final perdida que subir a primera división. Entonces, hay muchos casos en definitiva, y por eso les digo, hay que hablar de política y el fútbol, tristemente, es político. Desde hace mucho tiempo el fútbol se volvió parte de la estructura de control político y de manejo político de este país. Y bueno, con todo respeto para los que me dijeron que la América es como Morena, bueno, ya cada quien se imaginará lo que quiera. Yo sinceramente y con todo el respeto no lo creo. Bueno, explicado todo esto que me preguntaron, que me comentaron y demás, pasamos por supuesto, pasamos al tema que nos tiene hoy. A ver. La derecha, todos sabemos que hay un momento muy diferente en México que en el resto del mundo. En el resto del mundo ha avanzado, sobre todo el ala más extremista, de manera constante durante todo este 2024. Ha logrado gobiernos, el caso concreto de Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Giorgia Meloni consolidándose, el avance parlamentario que ha tenido en muchas regiones, como en Austria, como en Alemania, como en, en Francia y otras más, ¿no? La presencia en Chile, también, por supuesto. Es más, podemos ir viendo la división que hay en Brasil con Bolsonaro, en fin. Estamos hablando de una ultraderecha que se ha ido consolidando, posicionando. Javier Milei, efectivamente, Javier Milei en Argentina que se ha ido avanzando, 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 aprovechando ese malestar económico, principalmente económico por parte de una ciudadanía que de una u otra forma se siente defraudada por los gobiernos de izquierda o que han sido más de centro, no, que han asumido la responsabilidad y que no han podido solucionar el problema en que los metió esa misma derecha que después regresa al poder prometiendo solucionar esa problemática y lejos de eso la agudiza todavía más. ¿Por qué? Porque ahí ya está viendo nuevamente para sus propios intereses. Y dentro de ese marco, México ha sido una anomalía, digámoslo así. Afortunadamente, bueno, no anomalía, ha sido una excepción. ¿Por qué? Porque en México la derecha está en el suelo. La derecha partidista, la derecha mediática y la derecha empresarial. Sin embargo, la derecha empresarial es sumamente peligrosa porque tiene dinero, porque tiene posiciones de poder, porque tiene la manera y la forma de poder manejar sin duda alguna todo el entorno que se viene generando e ir vertebrando un discurso y una narrativa, además de crear un golpeteo constante para buscar no tanto a los que ya de una u otra manera tienen una visión mucho más clara de las cosas, que tienen un conocimiento, una conciencia social, un compromiso ya con los diferentes escenarios, sino aquellos que no están tan informados o aquellos que de una u otra manera no creen en ninguna de las dos partes. Esos son los targets, las audiencias por parte, el centro, el blanco en la búsqueda de votantes por parte de la derecha y la ultraderecha en México, que la apuesta a que la doctora Claudia Sheinbaum tenga un muy mal gobierno económico también. ¿Por qué? Porque queda claro que pesa más lo económico que la violencia, y esto lo acabamos de ver en la elección del 2 de junio. La violencia fue un tema que trató de explotar la oposición, sin mucha credibilidad, es cierto, pero era un tema sensible. Sin embargo, pesó mucho más la mejora en la calidad de vida que dio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los apoyos, los salarios que crecieron y demás. Entonces, la economía es el factor determinante al momento en que una persona va y acude a la urna. Pasó en Estados Unidos, que fue lo que primó con el triunfo de Trump, lo decíamos en la mañana. Sí hay un sector racista, sí, sí lo hay, pero por supuesto que lo económico fue lo que le cobró la afrenta a Joe Biden. Eso es un hecho. Y a la propia Kamala Harris. Por eso Kamala Harris era tan limitada al momento de discutir o debatir el aspecto financiero. ¿Por qué? Porque no tenía salidas de un problema en el que ellos mismos se fueron metiendo por no querer repartir la culpa en el momento adecuado.
y porque mucha de esa crisis fue provocada por Trump y sus ideas maravillosas arancelarias. Bueno, en ese marco, en México, ¿qué es lo que intenta hacer la derecha? La derecha lo que intenta hacer en México es controlar la narrativa y para ello primero tiene que dirimir sus propias diferencias. Eduardo Verástegui, que como les decía en la mañana es un pazzo, es un hombre que habla demasiado a nombre de esa ultraderecha. Y es un nombre, es un tipo que ha señalado particularmente a lo que él define como la derecha cobarde, esa derecha pragmática, acomodaticia, que se ha negado como de derecha, que únicamente busca, dice Eduardo Verástegui, el poder por el poder, que no está viendo realmente la cuestión ideológica. Y aquí paréntesis, ¿qué será más peligroso en realidad? Le pregunto, una derecha ideológica como tal, que busque una ultraderecha ideológica, no derecha, derecha ideológica o una derecha pragmática. Ya la derecha pragmática ya la vivimos, padecimos, ¿eh? Con una insensibilidad brutal, con una inhumanidad brutal. O sea, llevando a cabo incluso obras que costaron la vida de las personas, llevando a cabo acciones verdaderamente criminales, como el caso de los 43 y muchos más con Peña Nieto, estos dos casos y otros que se fueron presentando. Entonces estamos hablando precisamente de que la derecha se enfrenta a sí misma y se empieza a enfrentar por el control de la narrativa. Se empieza a enfrentar por el control de los espacios, se empieza a enfrentar por definir cuál va a ser su rostro de aquí al 2027 como primera parada y después en el 2030. Comienza a disputarse ya precisamente ese bastón de mando para a partir de ahí empezar a vertebrar una estrategia conjunta ya entre aquellos que tienen el mismo y aquellos que tendrán que ser sus seguidores si es que quieren mantenerse vivos políticamente. Y en ese sentido se da este intercambio de señalamientos bastante, pero bastante prosaicos, que lo hemos visto desde hace tiempo. Por ejemplo, aparte del caso de Verástegui, que señaló a Xóchitl Gálvez, a Santiago Krill, a Marco Cortés, también, bueno, cuando Atypical y Latinus se confrontaron a raíz de que Latinus no reconoció, bueno, no aceptó, o más bien dicho, rechazó, perdón, rechazó que hubiera existido un fraude electoral el 2 de junio, lo cual así fue. Latino simplemente fue por la verdad, dijo, rara vez, ¿no? Pero se fue por la verdad. Y mientras que Atypical siguió insistiendo en que había un fraude y se le lanzaron en contra a Carlos Loret de Mola. Entonces, ahí te es otro ejemplo palpable de cómo está esa disputa narrativa. Y ahorita lo vemos con dos personajes que han sido ubicados perfectamente en el lado antiobradorista, que muchas de sus críticas actuales se basan precisamente en defender privilegios, en defender principios, no principios, prebendas. ¿No? En defender prebendas, en defender los status quo, el statu quo, en defender el escenario que a ellos les trajo buenos dividendos, particularmente el neoliberalismo, pero cada uno de ellos lo trata de hacer con un estilo que tarde que temprano los va a confrontar, porque insisto, no están pensando en ver quién le aporta a quién, están viendo quién toma el control de la postura opositora en la figura de Claudia, a la figura de Claudia Sheinbaum, porque realmente la derecha es la apuesta a un fracaso económico de la doctora Claudia Sheinbaum. De otra manera, es difícil que la derecha pueda levantarse por mucho dinero que tenga. Por eso hay que estar muy atentos en torno a cada uno de sus pasos. Y este enfrentamiento al que hago referencia se da entre Denise Dresser y Ricardo Salinas Pliego. Dos personajes que en esencia significan y representan exactamente lo mismo. ¿Y a qué voy con eso? Porque habrá gente entre ustedes que me digan, ¿cómo crees, no? Dresser, como sea, tiene ciertas posturas. Dresser y Salinas Pliego representan lo mismo en un punto para mí básico y esencial en el aspecto político. Y es la mayoría. El respeto a las mayorías, el respeto al pueblo, el respeto real al mexicano de a pie, el respeto real a la democracia, el respeto real a un sistema político que no funcionó. Es decir, la defensa que hacen de ese sistema político con tal de mantenerse en ese tipo de ventajas. Entonces, para mí, les soy honesto, ambos personajes representan lo mismo, con diferente careta, con diferentes niveles, con diferentes capacidades de interlocución, con diferentes capacidades de interpretación, de argumentación, pero que a final de cuentas están defendiendo exactamente lo mismo. Un sistema caduco, un sistema anquilosado ya, un sistema rebasado por su propia realidad y sus propios errores que únicamente ha visto
para el beneficio de unos cuantos. Lo puedes hacer con un guante de seda o lo puedes hacer con un martillo. A final de cuentas, lo estás haciendo. Pero en esta disputa por la narrativa que ya se está dando en la derecha, nos topamos con episodios como este, que es, perdón que lo diga, pero sumamente corriente, debido al nivel precisamente de uno de los participantes. Y es que todo comenzó a raíz, ¿no?, de una publicación que hizo un integrante de X, Arturo Villegas, que dijo: por periodistas como Denise Dresser tenemos gobernantes como López y Claudia X. Claudia nada más, ¿no? Claudia. Y entonces Salinas Pliego en su cuenta de X puso: ¿qué tal la pobre endeja fracasada? ¿No? En referencia a Dresser. Dresser, por supuesto, pues le contestó. Le contestó, le dijo: ¿qué tal el pago de impuestos que debe? ¿Qué tal su compra de TV Azteca con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari? ¿Qué tal la toma ilegal del Cerro del Chiquihuite, Canal 40 en el sexenio de Fox? ¿Qué tal los contagiados por COVID en sus empresas que no siguieron los ordenamientos de la Secretaría de Salud? ¿Qué tal la adjudicación directa a Banco Azteca de las tarjetas del bienestar? ¿Qué tal su participación en el Consejo Empresarial de López Obrador? ¿Qué tal la suspensión de su cuenta de Twitter en 2022 por fomentar linchamientos en contra de sus críticos y violar las reglas de la plataforma? ¿Qué tal la relación con sus accionistas minoritarios y las autoridades regulatorias estadounidenses? ¿Qué tal la pérdida de 5.358 millones de dólares en 2 días? ¿Qué tal las prácticas cuestionables de Electra y Banco Azteca con los consumidores? ¿Qué tal el fraude de Pemex Fertinal que lo involucra? ¿Qué tal el banco corresponsal de Banco Azteca, Lone Start, acusado de violar leyes de lavado de dinero y multado por ello? ¿Qué tal las mujeres de su vida, pone familiares, empleadas, accionistas, consejeras que le permiten pendejear a otras? Dijo Denise Dresser. Y si sigue insistiendo en que le debe una licuadora, le sugiero que pase a recogerla al SAT. Esa fue la respuesta de Denise Dresser. Y Ricardo Salinas Pliego, pues en furia total, ¿no? Por supuesto, y mostrando pues la calaña. Dijo: bruja, tú estás muy enojado porque creíste que no te iba a meter al buró de crédito por la licuadora que sacaste a crédito y que no quieres pagar, por eso atacas, pero con miedo me bloqueas. No puedes debatir, me tienes miedo, ya te quitaste, él hace referencia, perdón que lo diga así, pero lo leo tal cual, la verruga horrible. ¿Por qué te peinas como si estuvieras, es parte del personaje o es peluca? ¿Es cierto lo de tu intento de suicidio en Beverly Hills por el desamor de una novia que me tienes envidia o coraje? Los impuestos, pues me la siguen persinando porque son injustos y hasta ahorita la ley sí es la ley. La compra azteca, muy bien, no te pedí a ti porque eres una muerta de hambre. Entonces, ¿con qué ojos me hubiera prestado mi estimada endeja? La toma del Canal 40, muy buena, hubiera sido. Chance y te toca un macanazo, dice Salinas Pliego. No, los contagiados están felices, los atendieron en el sistema de salud de Dinamarca. Muy buena adjudicación a VAS, los clientes estaban felices, de hecho nos extrañan. Mi participación en el C de Andrés muy divertida. La suspensión de mi cuenta en X fue un error. Vieron tu foto y me dijeron: discúlpenos, señor, si tiene cara de... No es insulto, es un señalamiento. Lo bueno es que yo te puedo ofender libremente, cambié la palabra, ofender libremente desde que lo compró Elon Musk, por eso me bloqueaste. La relación de mis accionistas te la explicaría, pero no entiendes ni cómo usar un peine. Entonces, ¿qué vas a entender tú de accionistas si eres muy... La pérdida de 5.000 millones, muy bien, sigo viviendo donde mismo, viajando en lo mismo y comiendo lo mismo. Jodida tú que no podrías perder ni $1 millón. Las prácticas cuestionadas, pues cuestionadas. ¿Cómo qué? ¿Qué tal? No hagas preguntas. Denise, la gente te está viendo, ¿qué van a pensar de ti? El fraude de Fertinal, si tienes pruebas, preséntalas, si no, cállate y listo. El Banco LC, muy bien, gracias. Las mujeres de mi vida, todas están riéndose de ti, mis colaboradores, amigas, mis mascotas, eres un chiste, no te habías visto en el espejo. De ese nivel es la respuesta. Y ofrezco disculpas por haberla pasado tal cual, pero si pasé la de Dresser, pues tenía que leer la de Salinas Pliego. Este, ese es el nivel. Ese es el nivel de estos personajes quienes durante décadas, se situaron como los líderes de opinión, como los líderes empresariales, como los líderes de una sociedad que solamente existe en su mentalidad, que durante el tiempo en que el neoliberalismo no fue retado, no fue cuestionado por la población, durante el tiempo que la sociedad, la verdadera sociedad civil, el verdadero pueblo, no había asumido su responsabilidad, mientras el tiempo en que no había llegado ningún disruptor al poder, se llevaron medianamente bien. No se metían entre ellos, no caían en cuestionamientos de esta naturaleza. Sí, por ahí algunas columnas, algunos señalamientos, partiendo de la empresa rival en materia de televisión, pero
párele de contar. Jamás el verdadero cuestionamiento hasta ahora. Hasta ahora que entre ellos mismos se atacan, hasta ahora que entre ellos mismos se ofenden, hasta ahora que entre ellos mismos se minimizan, hasta ahora que entre ellos mismos se burlan y sobre todo caen en actitudes verdaderamente violentas, en actitudes indefendibles. Porque mire, yo se lo he dicho aquí, yo no pienso como Denise Dresser, ni jamás estaría de acuerdo con Denise Dresser por las razones de fondo que ella misma ha esgrimido y defendido y con las cuales su servidor no siente ninguna empatía, ni mucho menos, ni la creo constructora de democracia, ni creo deberle nada a Denise Dresser por el avance de la democracia en México, ni tampoco creo que ella haya sido factor clave para el beneficio de este país, ni una voz tanto disruptora. Creo que fue una voz que en el mar, precisamente de la derecha, en los medios, parecía diferente, pero que ya en el día a día, pues no afectaba en nada el mismo sistema que la mantuvo vigente porque le facilitaba hablar de democracia y de libertad de expresión, cuando en realidad, pues era parte del mismo teatro. Jamás pensaría igual que Denise Dresser ni la apoyaría, pero en este caso en concreto, sí me parece que la respuesta de Salinas Pliego cruza una línea una vez más y nos muestra a ese personaje que busca influir en las elecciones del 2030, que busca influir desde ahora en la organización de cuadros, en la definición de cuadros, en la definición de estructuras, y que de aquí en adelante nosotros lo que tenemos que hacer es propagar a este tipo de personajes. ¿Sabe para qué? Para dejarle ver a la gente el tipo de personas que son. Personas capaces de sobajar, de ofender, de mutilar, de agredir, mutilar intelectualmente, de agredir, de censurar, con tal precisamente de ganar, aunque sea una discusión en una red social. Imagínense lo que estos personajes harían si regresaran al poder. Ya no lo explicaba el doctor Jorge Mafuz, ¿no? Los libertarios son la involución del neoliberalismo. Es decir, todavía los neoliberales tenían ciertos comportamientos y ciertos filtros y ciertas líneas. Bueno, los libertarios son la parte más vulgar del neoliberalismo. Son la parte más sucia del neoliberalismo. No tienen filtro en ningún sentido. No lo tienen y se ufanan precisamente de ello, presumen precisamente de eso. Aquí lo vemos, ¿no? El dinero por delante. Tú no tienes ni $1 millón, pues si no estamos hablando de eso. Tú eres una tal por cual y no sé qué tanto y tal, y te gusta esto, te gusta el otro. O sea, ese es el nivel de los libertarios. Pudiéndose dar un debate bueno entre ellos, ¿eh? Una explicación real. Por ejemplo, señor Pliego, ¿por qué dice que es injusto el cobro de impuestos? Él no ha argumentado nada, dicen, no me quieren extorsionar, me quieren cobrar el doble. A ver, ya les respondieron que no y jamás volvió a poner la queja, ¿no? De Lone Star no dijo nada, nada, dijo bien, gracias. Cuando tiene que explicar lo de minoristas, no quiere explicar, o sea, y se argumenta diciendo es que eres muy estúpida para entenderlo. Perdón, ese es un pretexto de un tipo que no puede explicar algo. ¿Por qué? Porque no le conviene explicarlo. Porque se arriesga a que alguien que sepa más que él en la red social que los hay, lo ponga en su lugar. Entonces, a mí sí me parece, le soy honesto, que estamos ante un rompimiento cada vez más profundo entre estos sectores de derecha, que pasa un poco desapercibido porque Morena ahorita atrae mucho la atención, pero que estamos en ese momento también en el cual la derecha tiene que ir definiendo perfiles, tiene que ir definiendo rostros y tiene que ir definiendo la lectura que le va a dar a los temas y la forma en cómo se va a relacionar con los mismos y cómo se va a presentar ante la ciudadanía. Y como ellos vieron que Bolsonaro logró un 50% de votos en Brasil, o que logró Trump ganar las elecciones de Estados Unidos, o que Milei ganó las elecciones en Argentina, pues creen o piensan que esa es la manera más clara y concisa de demostrar que no son políticos, que no son parte de ese neoliberalismo, que los hizo, porque Salinas Pliego lo hizo, el neoliberalismo, y venderse con la gente en un momento dado como outsiders, ¿no? Como gente fuera completamente del sistema, cuando son los grandes protagonistas y manejadores del sistema. En fin, si les gustó el video, pulgar arriba, échenos un comentario, una crítica, compártanla, por supuesto, el video y suscríbanse. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y ya lo saben, nos vemos al ratito. Leticia Calderón en entrevista hablando del tema Trump
qué tan posible es que Trump cumpla sus amenazas. Es más fácil que México, que Estados Unidos sea el 33 en lugar que México el 51. En fin, Leti Calderón al ratito, excelente charla. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.